y sea de bendición para cada uno de nosotros. Yo soy el que suelo predicar todos los domingos, y los hermanos aliviados hoy dicen: qué felices estamos que hoy no me van a escuchar. Vamos a disfrutar realmente de lo que el hermano tiene que compartir con nosotros. Él es de Argentina. Era de Argentina. Todavía tiene su forma de hablar mal el español. Todavía quedan algunos restos de eso. Le suelo corregir yo porque, bueno, les dejo en compañía del hermano ya. Dios te bendiga, hermano Guillermo. Gracias. Bueno, podemos... más que nada necesitaría que me retiren la platita, así es. Ahí está. Muchas gracias. Muy bien, es un... A ver, usted, hermano, ahí de la gorrita atrás, ¿necesita micrófono? Sí, mejor porque para que salga aquí también la grabación. Ok, bueno, necesito caminar, eso sí, dame mucho cable. Sí. Dame mucho cable. ¿Tienes mucho? Tengo mucho. Muy bien. Hermanos y hermanas, gracias, Pastor Pedro. Es un gusto estar con ustedes. La verdad que hoy ha sido un día largo, pero acá estamos. Comencé a la mañana en Des Moines, prediqué a la mañana en Des Moines y bueno, 2 horitas y 3/4 después estoy acá. Así que acomódense, por favor. Vamos a dejar que los hermanos se acomoden, porque más vale que se acomoden ahora antes que comencemos. Porque una vez que tomo envión, difícil parar. Muy bien. Mi nombre es Guillermo. Nací en la Argentina. Crecí en un hogar judío, soy judío. Crecí en un hogar judío en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Yo soy del interior, no soy de la capital. Ese honor lo lleva mi esposa, que tiene todo el acento argentino que probablemente tan mala reputación nos ha dado. En casa éramos papá, mamá y yo. No éramos muy religiosos. Obviamente íbamos a la sinagoga para las grandes fiestas. Pero como en todo hogar, y tengo obviamente muchos recuerdos, recién le estaba contando al Pastor Pedro que acabo de cumplir 60, así que me está agarrando el viejazo. Y con el viejazo uno se pone más nostálgico. Y uno recuerda el pasado, que no era tan bueno como uno lo recuerda ahora, generalmente. Pero una cosa que recuerdo, obviamente recuerdo mucho la casa donde crecí. Y una de las cosas que recuerdo claramente en mi casa, la casa donde crecí, era la mesa. Y cuando les digo la mesa, creo que todos nos podemos identificar con eso. Siempre en un hogar está la mesa. La mesa, típica construcción en la Argentina, estaba en la galería, como le decimos nosotros, algo que probablemente para alguien que no es de Argentina, del cono sur, probablemente no tenga mucho sentido, pero ahí estaba en la galería, y esa mesa fue la protagonista de toda la vida de nuestra familia. Recuerdo, fue en esa mesa donde crecí, en cada comida. Papá venía de trabajar, mamá, nosotros crecimos en una ciudad donde hasta el día de hoy hay siesta, o sea que se trabaja de 8 a 12 y de 4 a 8, porque la siesta es opresivamente calurosa. Papá venía 12:30, nuestro pueblo no había mucha distancia. Y recuerdo sentarnos a esa mesa y charlar de las cosas de ese día. Y recuerdo que en esa mesa estaba siempre el perrito,
Y es notable cómo, más que cualquier otro elemento en la casa, esa mesa, la recuerdo, de madera, de roble, con un mantel de plástico, era el centro de la casa. Era el lugar donde almorzábamos, era el lugar que recuerdo hasta el día de hoy. En los veranos yo volvía de natación del club y mamá siempre me tenía un sándwich, un vaso de jugo, de gaseosa, donde charlaba con ella las cosas del día. A esa misma mesa, a la noche, era cuando papá volvía del trabajo. Papá tenía 2 trabajos. Fue alrededor de esa mesa que un día le conté a mis padres que había aceptado a Cristo. Y recuerdo el gran revuelo que se armó. Fue también alrededor de esa mesa que un día les dije que me iba de casa, porque me venía a estudiar al Instituto Bíblico, cosa que fue una gran tragedia. Y fue también en esa mesa donde tuve mi última charla con mi papá, que no fue una charla, fue una triste recriminación mutua hacia él como padre y él hacia mí como hijo. Y si ustedes se ponen a pensar en sus hogares, la mesa es el corazón de todo. Dígame si no es así. Es el lugar donde el corazón de la familia transcurre alrededor de esa mesa, y puede ser una mesa de roble como esa que teníamos nosotros, puede ser una mesa baratita que quizás compraron en IKEA, que la tuvieron que armar ustedes, ¿no? En esa mesa es donde se comparten las comidas, celebrando los aniversarios, los casamientos, los cumpleaños. Es también alrededor de esa mesa que quizás compartís un café o un té con ese amigo, con esa amiga que te viene a contar tristes noticias. Y qué notable es que Jesús elige una mesa para darnos el recordatorio más importante de lo que Él hizo por nosotros. La Santa Cena, en cualquier iglesia evangélica en el mundo a cual entren, se van a encontrar una mesa delante que va a decir mayormente en memoria de mí. Y piensen en sus casas, ¿no? Jesús, que es Dios, pero también es nuestro creador, también fue muy humano, recogió la cosa más humana que nosotros tenemos como familias para darnos el recordatorio alrededor del cual la familia que es la iglesia tiene que reunir para recordar a Él. Y la Santa Cena lo dice todo. La Santa Cena te dice quién es Dios, te dice quién eres tú, y te dice qué Dios hizo por nosotros y qué espera de nosotros. Así que es notable, y al mismo tiempo quizás no debería serlo, que Jesús nos deja una mesa. Curiosamente no era una mesa que inventó Él, era una mesa que Dios ya le había dado al pueblo judío muchos años atrás para recordar otra cosa, para recordar el Éxodo, para recordar cómo éramos esclavos en Egipto, cómo no podíamos hacer nada para liberarnos, cómo Dios envió un libertador y cómo un cordero murió para que tuviéramos vida. Y Jesús toma esa mesa para darle un nuevo significado en su obra y su ministerio. Y, casualidad, obviamente no lo es que esa mesa recuerda también otro éxodo. Pero nuestro éxodo del cautiverio del pecado a la libertad que tenemos en Cristo. Esta mesa también recuerda el Cordero que murió por nosotros para que tuviéramos vida eterna. Y lo que les propongo esta tarde es ver qué pasó esa noche. Les propongo sentarnos a la mesa. Jesús estaba celebrando una
ceremonia tradicional de Pascua judía, la cual se va a celebrar por millones de judíos ahora en pocas semanas. Pero quiero que veamos qué pasó esa noche. Así que, habiendo dicho esto, les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. El pastor Pedro ya nos leyó al respecto, pero no está malo refrescar. Lucas 22, comenzado el versículo 1. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, pues temían al pueblo. Salto al versículo 7. Cuando llegó el día de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, al entrar ustedes en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de esa casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Entonces se fueron y encontraron todo como les había dicho Jesús, y así que prepararon la Pascua. Muchas gracias. Tomen asiento. La Pascua comienza una fiesta de 7 semanas llamada la fiesta de los panes sin levadura. Y durante esta fiesta no comemos absolutamente nada que contenga levadura. ¿Por qué sin levadura? Los rabinos dicen que la levadura es una señal de pecado. ¿Por qué? Muy simple. ¿Qué hace la levadura a la masa? La infla, la alza, la levanta. Oh casualidad, el pecado es exactamente lo que nos hace a nosotros. Nos infla, como diría el pastor Pedro, de orgullo, diríamos nosotros, los que nacimos en la Argentina. Nos llena, levanta nuestro ego, nos hace pensar que somos más importantes que Dios. Por eso, durante 7 días, no comemos nada que contenga levadura, como una manera de decirle a Dios que queremos acabar con el pecado del orgullo en nuestras vidas. Así que 7 semanas antes de la Pascua, la señora de la casa comienza una limpieza muy rigurosa. Ella va por toda la casa y tira, mejor dicho, bota cualquier cosa que contenga levadura. Pan, pasteles, donuts, levadura, cualquier cosa que contenga levadura, se tira. Porque nuevamente esta es una ocasión santa y no puede haber en la casa que contenga levadura, o sea, no puede haber nada que represente pecado. Una vez que la casa está limpia o purificada, estamos listos para celebrar lo que se llama el Seder de la Pascua. Seder es una palabra hebrea y significa orden, porque la celebración de la Pascua requiere un riguroso orden de celebración. Este orden generalmente se encuentra en un libro llamado el Agadá, que significa el relato, porque allí encontramos todo lo que hay que hacer durante la ceremonia de la Pascua. Todo comienza con el encendido de las velas, y ustedes van a ver que es una ceremonia donde participa toda la familia. Y las velas son el honor de la señora de la casa. Así que ella va a tomar un fósforo y va a encender las velas. Tenemos una vela rebelde, 2 velas rebeldes. ¿Sí? Ahí está. Una vez que ella enciende las velas, va a decir una oración que va así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu ne'alich ner shel Pesach. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has dado el mandamiento de encender las luces de las velas de la Pascua.
Es muy apropiado que sea una mujer la que encienda las velas, porque esto me recuerda que el Mesías, la luz del mundo, no habría de venir de la semilla del hombre, pero de la semilla de la mujer y la voluntad de Dios, como predijo el profeta Isaías. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios entre nosotros. ¿Amén? Amén. Muy bien. La ceremonia ha comenzado y ahora le toca al papá intervenir. El papá va a tener que dar la bendición, o como le decimos también donde nací yo, le tiene que echar la bendición a la primera copa. Durante la Pascua, nosotros tomamos de nuestras copas 4 veces. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que iba a hacer 4 cosas, que el propósito de liberarnos de Egipto tenía 4 cosas, las cuales están descritas en Éxodo capítulo 6, comenzando en el versículo 8. Cuando le dice a Moisés lo que va a hacer, dice, número 1, los voy a sacar de la tierra de Egipto. Y es por eso que la primera copa se llama la copa de la santificación. Sacar es separar. Dios no quiso separar a los judíos del resto de las naciones. Entonces, la primera cosa que hace es separarnos, y por eso separar en el hebreo es lo mismo, es la raíz de la palabra santificar. Y es por eso que la primera copa es la copa del Kiddush, o la copa de la santificación. ¿Qué es la segunda cosa que Dios dijo que nos iba a hacer? Los voy a liberar. Y la segunda copa es la copa de la liberación o la copa de las plagas. ¿Por qué? Porque Dios usó las plagas para liberarnos de la tierra de Egipto. Tercera cosa que Dios dice en Éxodo 6, y los voy a redimir. Bueno, la tercera copa por eso es la copa de la redención. Y la última copa rinde honor a la última declaración de Dios donde dice, y los voy a tomar como pueblo, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Y por eso es que la última copa es la copa de la alabanza, porque si después de que Dios te diga que va a ser tu Dios y tú vas a ser su pueblo, obviamente la consecuencia natural es alabarlo. La primera copa se toma en este momento, así que el Padre levanta la copa y dice la bendición que va así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Amén. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el fruto de la vida. Amén. Muy bien. Ahora es el turno de los chicos. Los chicos, no hay cuidado de niños en la Pascua. Están todos sentados a la mesa. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar nuestra fe, tenemos que transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Esto es obviamente en cumplimiento de lo que Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 6, comenzando en el versículo 20, donde dice, fíjense qué interesante, y cuando tu hijo venga a preguntarte, ¿por qué hacemos estas cosas? Fíjense que no dice si tu hijo viene, cuando tu hijo venga a preguntarte. ¿Por qué debemos obedecer? ¿Por qué debemos cumplir los mandamientos, estatutos y ordenanzas que nos ha dado Dios? Así que los chicos cumplen una función muy importante. Y la primera pregunta obviamente la hace el más chiquitito, que viene al papá y le pregunta lo siguiente. Manishtana, halayla hazé, miko halelot. Que traducido significa, porque esta noche es diferente que todas las otras noches. Nosotros obviamente tenemos el deber de contestar y le decimos, esto es lo que hacemos para recordar lo que el Señor nuestro Dios hizo por nosotros. Cuando nos sacó de la tierra de Egipto, de la tierra del cautiverio, con mano fuerte y brazo extendido. El mensaje de la Pascua es un mensaje de libertad. ¿Por qué libertad? Porque éramos esclavos del faraón en Egipto, y en nuestra desesperación clamamos a Dios y Él nos envió un libertador.
Su nombre era Moisés. Y Moisés fue al faraón y le dijo esas palabras que recordamos hasta el día de hoy. Deja salir a mi pueblo. Pero el faraón dijo no. Y entonces la furia de Dios se abatió sobre la tierra de Egipto. 9 veces Dios envió plagas a la tierra de Egipto. Y 9 veces la furia de Dios visitó la tierra de Egipto. Y 9 veces faraón dijo, no los dejo salir. Hasta que finalmente el faraón dijo, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Les voy a enviar una última plaga. Una plaga terrible. El ángel de la muerte va a visitar la tierra de Egipto y se va a llevar la vida de cada primogénito en la tierra de Egipto. Pero en su misericordia, Dios decidió salvarnos. ¿Y cómo lo hizo? Es lo más interesante de todos. Porque nos dijo que tomáramos un cordero blanco, inmaculado, perfecto, que lo sacrificáramos en el altar y aplicáramos la sangre de esos corderos en los marcos de las puertas de sus hogares. Primero en la parte de arriba, en el dintel, y luego en los marcos de los costados. Cuando el ángel de la muerte vino a la tierra de Egipto esa noche y vio la muerte en los marcos de nuestros hogares, el ángel de la muerte pasó por arriba de los hogares de los judíos. Y de ahí viene el nombre. En inglés es fácil, Passover, pasar por arriba. ¿Qué es lo que significa Pascua? Porque si van a buscar en un diccionario de dónde viene la palabra Pascua, van a ver que viene del latín Pascoa, que significa pasar por arriba o saltarse. Y eso es lo que recordamos. Recordamos que el ángel de la muerte pasó por arriba de los hogares de nuestros ancestros a causa de la sangre de un cordero. Un gran acto de redención. Pero estoy seguro que si conocemos a Jesús, conocemos un acto aún más grandioso de redención. Piensen en esto. Mis antepasados recibieron la orden de tomar un cordero perfecto, sacrificar en el altar y aplicar la sangre de esos corderos en los marcos de las puertas de sus hogares. Primero en el marco de arriba y luego en los marcos de los costados. A medida que chorreaba la sangre, ¿de qué hacía la imagen? De la cruz. Porque como bien dice el libro de Hebreos, la ley es una sombra de cosas mayores que habrían por venir. Y de la misma manera que mis ancestros tuvieron vida porque pusieron la sangre de esos corderos en los marcos de las puertas de sus hogares, hoy también tenemos vida. Pero vida eterna y vida abundante si aplicamos la sangre del Cordero de Dios, el Señor Jesús, en los marcos de las puertas de nuestros corazones. ¿Amén? Amén. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Por qué esta noche comemos solamente pan sin levadura? Y nosotros explicamos. Nuestros ancestros, en su prisa por salir de la tierra de Egipto, tuvieron que tomar el pan cuando la masa estaba sin leudar. Un elemento muy importante en la mesa de la Pascua es este llamado el matzatosh. Esto es una bolsa que es muy interesante, es una bolsa. Pero si miran con atención, van a ver que tiene 3 bolsillos, 3 compartimientos, 1, 2 y 3. Y en cada uno de estos bolsillos tenemos un pedazo de pan sin levadura. En este momento el Padre saca la parte del medio, recita una bendición y la va a partir en 2. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amén. El Padre pone un pedazo a un costado, pero a la otra le da un nombre especial, el afikomen. Afikomen significa aquel que viene después. Y eso es exactamente lo que sucede. El afikomen no se come ahora. En este momento lo vamos a envolver
Lo vamos a envolver con una servilleta. Y en este momento el padre se levanta, se va de la mesa y en algún lugar de la casa va a esconder el aficomen. Nadie sabe dónde está el aficomen. Y no lo vamos a ver por un rato largo. El aficomen no se come ahora. Por el momento permanece oculto, como enterrado, pero después tendremos que traerlo de vuelta o no será posible terminar la reunión. Dos preguntas más, perdón. ¿Por qué esta noche comemos solamente hierbas amargas? Y la otra, ¿por qué sumergimos las hierbas en agua salada? Bueno, como ustedes habrán visto hasta ahora, todos estos elementos tienen una función: recordarnos algo. Son recuerdos, son fragmentos de la historia de la Pascua. Y este es el más importante. Esto se llama el plato del Seder. Ustedes verán que este plato tiene como pequeños, otra vez, compartimentos. Yo se los estoy mostrando así, pero en realidad esto va así. Y dentro de cada uno de estos espacios ponemos algo que comemos, que también vienen a ser recordatorios de la historia de la Pascua. Es muy interesante que en la Pascua hasta ahora hemos aprendido mirando, hemos aprendido escuchando, ahora vamos a aprender sabiendo, comiendo, probando. No por nada la Biblia dice: venid, probad que el Señor es bueno. Y todos estos elementos, otra vez, son recordatorios. El primero se llama carpas o verdes. Aquí tenemos perejil. Estos vegetales representan vida. ¿Por qué? Porque Israel no es como aquí. En el Medio Oriente hay muy poca agua. Es muy interesante que en Israel hay solo 2 fuentes de agua. Una, el mar de Galilea. El río Jordán ya no es una fuente de agua. Es más, me causa mucha gracia cuando algún grupo de creyentes va a visitar el río Jordán y están esperando algo como las películas. Y cuando ven que el río Jordán es una cosa marrón, es una cosa con mucho barro, el agua marrón, que de ancho deberá tener de aquí hasta donde está la última fila, la gente se desanima. Pero es que hay poca agua. La otra fuente de agua son las plantas de desalinización, donde tomamos el agua del mar Mediterráneo y la procesamos para que se pueda beber. Y como hay tan poca agua, hay mucho marrón. Cuando vas en el avión ves mucho marrón. Pero cuando ves verde, sabes que hay agua. Y si hay agua, hay vida. Entonces, estos verdes representan vida. Y antes de comerlos, los sumergimos en agua salada, que representan las lágrimas de la vida. Las lágrimas son saladas. Y cuando la comemos y probamos el agua salada, recordamos las muchas lágrimas que nuestros ancestros lloraron cuando fueron esclavos de Faraón en Egipto. El segundo elemento es asqueroso. No hay otra manera de describirlo. Es horrible. Les invito a que lo prueben al final, si son muy masoca. Aquí tenemos es una raíz que no hay nombre en español. No hay nombre en español. En español le llamamos por su nombre en hebreo, Hrein. Y es una... ¿saben qué es? ¿Alguien acá come sushi? Wasabi puro. Yeah. Y lo más interesante es que ahora tenemos que tomar un pedazo, sacar una buena porción y comerla. ¿Saben qué pasa cuando ustedes hacen eso? Van a llorar. Y los rabinos dicen que está bien, dicen que tenemos que llorar muchas lágrimas otra vez cuando probamos esta cosa tan amarga, para recordar la vida tan amarga que nuestros ancestros tenían en la tierra
de Egipto. A todo esto les cuento que esta es la razón. Hay un versículo en Juan capítulo 13 que mucha gente no entiende. En Juan capítulo 13 Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y enseguida Juan y Pedro están tratando de averiguar. Y Jesús dice algo medio raro. Dice, Señor, decinos, ¿quién es? Y Jesús dice, yo voy a tomar el pan, lo voy a mojar en esto. No lo dice el texto, pero cualquier judío que conoce la Pascua sabe que esto es lo que estaba haciendo. Y a quien se lo dé, él es el traidor. Qué notable. Jesús le dio a Judas la cosa más amarga que había en la mesa para recordar la muerte amarga a la cual lo iban a enviar. El próximo elemento es muy diferente. Esto es delicioso. Esto se llama jaroset. El jaroset es una mezcla hecha con manzanas picadas, jugo de uva, azúcar, a veces le ponemos nueces y pecanes, es delicioso. El jaroset es una mezcla que nos recuerda el mortero, la mezcla con la cual los judíos fabricaban para Faraón. Ahora mucha gente dice, pero esto no tiene sentido, esto es dulce, esto es rico, esto es muy placentero, ¿cómo puede ser que algo así nos recuerde una vida tan amarga? Los rabinos tienen una explicación y ellos dicen, hasta la vida más amarga es endulzada con la promesa de la bendición, de la redención. ¿Amén? Bien. Llegamos al uno de los últimos elementos. Este es el Hagiga. El Hagiga es el nombre que le damos a este huevo porque nos recuerda del Hagiga, la ofrenda de grano que había que traer al templo cuando éste estaba en Jerusalén. Si tú eras un judío observante para la Pascua, tú tenías que traer dos cosas al templo. Una era la ofrenda de cereal, la ofrenda de grano, que se llamaba el Hagiga. Como ustedes saben, el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y este elemento que no estuvo en la mesa del Señor Jesús fue agregado después del año 70 para recordar que perdimos algo. Y es una señal de dolor. Y es por eso que en este momento el huevo que ustedes ven es marrón. Tiene que ser marrón para recordar que el templo fue quemado. Se pela, se corta y antes de comerlo lo mojamos en agua salada. ¿Qué representaban? Porque otra vez es una señal de dolor, de luto para el pueblo judío. El próximo elemento no lo tengo aquí a propósito. Les comenté que si tú eras un judío observante, cuando venías al templo para celebrar la Pascua tenías que traer dos cosas. El Hagiga y el Corbán. El Corbán era el holocausto, como dice la vieja Reina Valera, básicamente el cordero, había que derramar sangre. Pero como ustedes saben, no está más el templo en Jerusalén y no podemos traer ninguno de estos dos elementos más al templo. Los rabinos se encontraron con un serio problema cuando el templo fue destruido. Porque ellos dijeron, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Y por eso es que los rabinos, cuando destruyen el templo, se dicen, no tenemos más cordero, no tenemos más templo, ¿cómo vamos a ser redimidos de nuestros pecados? Y los rabinos deciden inventar una nueva religión, porque eso es lo que es el judaísmo hoy. Es una religión inventada por los rabinos después de la destrucción del templo. Y es una pena, porque lo único que tenían que hacer los rabinos era escuchar las palabras de Juan. Si solo hubieran obedecido las palabras de Juan, no hubieran tenido que inventar una nueva religión, porque Juan el Bautista lo dijo muy claro. Una vez cuando Jesús vino a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. No hace falta más corderos, no hace falta más templos, ni sacerdotes, ni nada. Jesús, el Cordero de Dios, murió por nosotros y su sacrificio nos limpia de todo pecado. ¿Amén? Muy bien. Ahora llegamos a la segunda copa, la copa de las plagas, o las copas de las maravillas.
En el judaísmo no son las 10 plagas, son las 10 maravillas. ¿Por qué? Porque todo depende de qué lado de Dios estás, ¿no? En este momento, antes de tomar la copa, como les dije, el propósito de esta mesa es recordar. Y tenemos que recordar los 10 milagros que Dios hizo en esa temporada para sacarnos de la tierra de Egipto. Entonces lo que hacemos antes de tomar la copa, tomamos el dedo, lo mojamos en la copa y vamos a vertir 10 gotas. Y mientras lo hacemos, proclamamos los nombres de las plagas. Y se hacen las 10 hasta llegar a las últimas: langosta, oscuridad, muerte. Qué importante es recordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Los seres humanos tenemos muy mala memoria. Y es muy importante recordar, y qué bueno. Yo sé que nosotros como evangélicos escuchamos la palabra tradición y salimos corriendo. Porque venimos, muchos de nosotros, de países donde el catolicismo engaña a la gente con sus tradiciones. Pero algunas tradiciones son buenas. Y espero que particularmente cuando se habla de recordar a nuestros hijos por qué creemos, las tengamos en cuenta. Bien, ahora viene el momento de la cena. Jesús cenó esa noche. Recuerdo la primera vez que me invitaron a la Santa Cena. No era ni santa ni cena, porque fui esa vez después de aceptar al Señor. Creo que tenía 2 semanas del Señor. Y lo único que me dieron fue galletita y jugo de uva. Y dije, ¿en qué me metí? Pero esa noche hubo cena. Jesús esa noche comió el cordero que había sido sacrificado. Esa noche Jesús cenó. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta para recordar, para entender lo que viene después. Me quiero tomar un momento nada más para comentarles de algo que para mí es muy importante. He escrito un libro llamado Más allá del domingo. Estoy convencido, y lo digo en el prólogo, que la vida cristiana no es solamente el domingo, sino toda la semana. Entonces estos 36 devocionales que escribí son el producto de un mensaje que escuché en mi iglesia el domingo. Y ese mensaje me quedó picando en la cabeza durante toda la semana. Lo he escrito es un devocional latino, no está escrito en inglés y traducido al latino, hablando mucho de nuestra temática como latinos, y los invito a ayudarme llevándoselo al final. Les pedimos una donación de $15 por estos libros, tienen un costo, pero hoy tienen un honor muy importante. Se lo pueden llevar firmado por el autor. Y el día de mañana, cuando yo sea alguien conocido y famoso, van a poder revenderlo en Amazon diciendo: yo tengo un Guillermo Katz Original. Así que voy a estar en la mesita al final, espero ahí al fondo, así que espero que vengan. Hoy otra vez, sinceramente le puedo decir que he puesto lo mejor de mí en este libro. Estoy escribiendo mi segundo libro, así que bueno, si quieren llevarse un libro de devocional, se los recomiendo mucho. Lo conozco bastante al autor. Muy bien. Ha pasado la cena. Y ahora llegamos al momento más importante de toda la ceremonia. Es ahora el momento de tomar la tercera copa. La copa de la redención. Pero el servicio no puede seguir adelante porque algo está faltando. Algo que al principio fue quebrado, fue enterrado y ahora hay que traerlo de vuelta. ¿De qué estamos hablando? Del pan. El pan tenía un nombre, ¿alguien se acuerda? Del aficomen, muy bien. Todos los chicos otra vez les toca a ellos, se levantan de la mesa, se lanzan por toda la casa a la búsqueda del aficomen, van a romper alguna que otra cosa, pero finalmente alguien lo va a encontrar. Una vez que es encontrado, es retornado al Padre, quien ahora lo va a partir nuevamente
pero esta vez en pequeños pedazos. Cada persona en la mesa recibe un pedazo de este tamaño y este pedazo se toma juntamente con la tercera copa, la copa de la redención. Y yo pregunto y quiero una respuesta. ¿No les parece esto conocido? Miren, mis hermanos, este es el origen de la Santa Cena. Imagínense dónde podemos ver más claramente a Jesús que en el aficomen, que es sin levadura, la señal de una naturaleza sin pecado. Pero yo puedo ver a Jesús no solamente en el aficomen, sino también en el matzatosh. ¿Recuerdan ustedes esta bolsa conteniendo 3 piezas de pan sin levadura? Los rabinos no están de acuerdo de dónde vi, cuál es el significado de esta bolsa. Algunos dicen que nos representan los 3 patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿por qué la matzah del medio es quebrada, enterrada y luego traída de vuelta? Otros dicen, no, probablemente nos recuerdan los 3 pilares del judaísmo moderno: el arrepentimiento, la oración y las buenas obras. Pero ¿por qué la matzah del medio es quebrada, enterrada y luego traída de vuelta? Finalmente algunos dicen, no. Seguramente se refiere a las 3 divisiones de adoración en el antiguo reino de Israel: los sacerdotes, los levitas y el pueblo. Pero otra vez pregunto, ¿por qué la matzah del medio es quebrada, enterrada y luego traída de vuelta? Y nadie sabe. O mejor dicho, no quieren saber. Esto es muy simple. En esta bolsa tenemos 3 partes, pero son una. O una con 3 partes. Una palabra que en hebreo significa uno es la palabra ejad, que en realidad significa unidad. Y esta palabra los judíos la conocemos muy bien porque está en nuestra declaración de fe. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es. Pero la palabra usada aquí para decir uno es Ejad, que es unidad. Y en la Pascua es el Padre el que saca esta parte. Esta se hace visible, nunca vemos a las otras 2. Y yo creo que este es un claro testimonio de la unidad de un solo Dios, revelado en 3 personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así que ahora creo que podemos responder la pregunta que nos hacíamos: ¿por qué la matzah al medio es quebrada, enterrada y luego traída de vuelta? Porque el Señor Jesús fue quebrado en su muerte, partido, enterrado y traído de vuelta a la vida. Fue de este pan que el Señor Jesús tomó esa noche y sorprendió a todos en la mesa, que pensaron que era otra Pascua más. Pero imagínense cuando les dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y lo sorprendió aún más a los apóstoles cuando esa noche toma la tercera copa, la copa de la redención, la copa que van a tomar millones de judíos en pocas semanas. La copa de la redención, qué notable. Ahora pueden entender por qué el escritor nos tenía que decir que era la copa que viene después de la cena, porque 2000 años después es la misma copa. ¿Cómo se llama la que viene después de la cena? La copa de la redención. Y fue esta copa que Cristo dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. No puedo explicar apropiadamente lo frustrante que es para nosotros, los judíos que creemos en Cristo, ver a nuestra gente hacer esto como un mero rito todos los años, tan cerca y tan lejos, recordando el Cordero que nos ayudó a hacer el éxodo de Egipto a la tierra prometida, cuando en realidad podrían estar recordando al éxodo que te ayuda a hacer otro éxodo mucho más importante, el éxodo de la perdición a la salvación.
el Cordero de Dios, que es Jesús el Mesías. Él es el Cordero de Dios y Él es nuestro Cordero de Pascua. ¿Amén? Amén. Y por todo eso, llegamos ahora a la cuarta copa. La copa de la alabanza. La copa del Jalel. Jalel, ¿a qué suena Jalel? De ahí viene la palabra. Jalel significa alabanza. Y esta es la copa de la alabanza. Pero qué triste es que mucha de mi gente no va a poder tomar esta copa apropiadamente este año. Muchos no la han podido tomar de corazón desde que nos pasó lo del 7 de octubre. Y qué triste, y les pido que estén orando por el pueblo judío. Qué triste es ver el odio que se ha levantado contra el pueblo judío. Qué triste es ver cómo yo a final de enero estaba en una iglesia bautista como esta. Y estaba en mi mesita, como voy a estar yo al final. Y generalmente, como va a pasar hoy, ustedes van a venir, me van a dar la mano, vamos a charlar. No, no pasó eso. Vino un hermano y me dijo de todo, menos que era lindo. En una iglesia. Y no contento con eso, se fue corriendo al pastor a reclamarle a los gritos cómo era que había invitado a alguien tan despreciable como yo. Oren por mi pueblo. Oren para que pronto termine esta guerra. Oren para que pronto tengamos paz. ¿Amén? Y estamos casi al final, pero falta una sola cosa. En la Pascua siempre se deja un lugar libre en la mesa. Ponés la mejor silla, los mejores cubiertos, la mejor copa para alguien muy especial, para el dueño de esta copa. Esta es la copa del profeta Elías. ¿Por qué tanto interés en Elías? Bueno, la Escritura nos dice que antes de que vuelva el Mesías sería precedido por el retorno de Elías el profeta. Lo dice Malaquías 3. Así que al final de la reunión, los chicos se levantan, abren la mesa y llaman 3 veces a Elías. Elías, ¿estás ahí? Y la esperanza es que el profeta esté allí, acepte la invitación, se siente a la mesa y anuncie que finalmente el Mesías ha llegado. Bueno, yo sé que Elías ya ha vuelto. Porque cuando Jesús habló de Juan el Bautista, dijo muy claramente, y si queréis aceptarle, él es aquel Elías que habría de venir. El profeta, el precursor, ha llegado. Y el Mesías también. Y esta es la Pascua. Esto es lo que hizo Jesús esa noche. Tomó una antigua tradición y le dio un nuevo significado. Y nos la dejó a nosotros para que recordemos. La palabra recordar es tan importante en el judaísmo y tan importante debería ser para nosotros como seres humanos. Porque cuando no recordamos, cometemos los mismos errores de siempre. Qué bueno que es recordar. Y de la misma manera que mi pueblo no recordó, y por eso a través de todo el Antiguo Testamento, cuando es recuerden lo que hice, pero el pueblo le volvió la espalda a Dios. Y qué triste es ver, miren, yo ya acepté al Señor cuando tenía 15, tengo 60, 45 años caminando con el Señor. El muchacho que me invitó a la iglesia no sigue más en los caminos del Señor.
La mayoría de ese grupo de jóvenes donde yo acepté al Señor, no sigue más al Señor. Muchos de los chicos que se graduaron conmigo en el Instituto Bíblico Moody allá por 1988, que decían que iban a ser misioneros, pastores, comprometidos con el Señor, fácilmente el 90% ya no está caminando más con el Señor. Así que mis hermanos y mis hermanas, mi primer pedido es, recuerden lo que el Señor hizo por ustedes. Y mi segundo y último pedido tiene que ver con los chicos. En su sentido del humor, Dios me hizo padre por primera vez a los 54 años. Tengo 60 años y tengo una nena de 6, lo cual es todo un desafío. Señor, por favor, que no le guste el ballet. Por favor, Señor, que le guste el fútbol, que no le guste el ballet. Porque si tengo que ir a los pero de golpe me he dado cuenta qué importante es pasarle la fe a mi hija. Y todas las noches oramos que ella camine con nosotros, con el Señor cuando crezca. Y esto es una muy buena herramienta, porque tenemos que modelar la fe. Por eso Dios nos dejó le dejó esta ceremonia a los judíos, para que modelen la fe. Porque el día de mañana, si tu hija o tu hijo no oran, si tu hijo o tu hija no caminan con Dios, si tu hijo o tu hija no lee o estudia la Biblia y le digas por qué no lo haces, es muy posible que te conteste, porque papá, mamá, yo no te vi a vos hacerlo cuando yo era chico. Y qué ¡puff! Cachetazo que es eso. Así que lean Deuteronomio 6, 20 al 26. Y cuando tu hijo te venga y te pregunte por qué debemos obedecer los mandamientos, estatutos y ordenanzas, ojalá le puedas decir, como dice el texto, porque yo era esclavo de Faraón en Egipto. Yo era esclavo del pecado. Y Dios vino y me liberó con maravillas y hechos asombrosos. Y nos ordenó que siguiéramos en sus caminos. ¿Para qué? Esta es la mejor. Para que vivamos por largo tiempo y prosperemos. Que el Señor nos ayude a hacer eso. Gracias por escucharme, que Dios les bendiga y espero conocerlos allá en la mesa. Amén.